El día de hoy tendremos un estudio increíble llamado, el último que hicimos fue el reino de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es el reino de Dios? La iglesia, ¿verdad? ¿Y de qué está compuesta la iglesia? De discípulos, amén. Y el día de hoy va a ser increíble porque hoy vamos a hablar de algo aún más profundo, que es realmente la luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Arias. Junto a mi esposa Juliana Arias tenemos el honor de trabajar tiempo completo con esta familia y poder liderar a esta familia. Entonces estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. Y si nos visitas el día de hoy, siéntete bienvenido también el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la luz y la oscuridad. Pero para entender un poco más de lo que estoy hablando, vamos a ir a la escritura. Que la encontramos en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Vamos a leer capítulo 2 y vamos a leer un poco más de qué se trata lo que estoy hablando el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Acá Pedro está dando un mensaje, y realmente este mensaje es para cristianos o para no cristianos, para discípulos o para no discípulos. Para discípulos, obviamente. Ningún libro en la Biblia está escrito para un no discípulo o un no cristiano. Esta escritura está escrita para los discípulos. Por eso les dice: ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Está hablando con discípulos, ¿verdad? Pero la pregunta es: ¿ellos siempre habían sido nación santa, pueblo que pertenecía a Dios? Bueno, dice, para que proclame, versículo 9, las obras maravillosas de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ellos no siempre habían sido pueblo. Ellos estaban en las tinieblas, donde no eran pueblo. En el versículo 10, ustedes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Hoy solo hay dos lugares espirituales donde una persona puede estar, y ese es las tinieblas o la luz. ¿Qué significa estar en las tinieblas? Bueno, no ser pueblo de Dios, no haber recibido misericordia aún, no ser discípulo, no ser cristiano, no ser salvo. ¿Qué significa estar en la luz? Bueno, ser pueblo de Dios, haber recibido misericordia, ser un discípulo, un cristiano, es ser salvo. ¿Están conmigo, familia? Y eso es lo que la persona con que estamos estudiando el día de hoy tiene que entender. Si no estamos viviendo como discípulos, no somos cristianos, no somos salvos. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en las tinieblas. No somos pueblo de Dios y no hemos recibido misericordia. La verdad es que no existe un tercer lugar. No existe tal cosa como el limbo o el purgatorio. Eso fue un invento humano que realmente no existe. Hoy una persona está o en la luz o en la oscuridad. Mi pregunta, si nos visitas el día de hoy, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú si realmente pudiste ver la vida de un verdadero discípulo y no estás viendo la vida de un discípulo? Es por tu conducta. Y vamos a ver hoy, es obvio dónde estás. Mi pregunta es obvio para ti dónde estás tú espiritualmente el día de hoy. El propósito de esto es que la persona entienda que no hay un tercer lugar y lo que significa estar en uno o estar en otro. Entonces, hoy el título de este estudio es Luz y Oscuridad. Entonces, antes de hablar de la luz, tenemos que entender por qué una persona estaría en la oscuridad. ¿Cómo funciona eso de que una persona está en la oscuridad y por qué? Bueno, vamos a ir a una escritura que está en Isaías 59 para entender un poco más acerca de la luz y la oscuridad. Yo quiero animarte a que si no es antes del estudio de oscuridad,
sea iniciando el estudio de luz, donde tú hagas la línea espiritual de la persona con la que estás estudiando. Yo en mi caso la haría antes de hacer luz, o sea, después de oscuridad. Pero vamos a ir a Isaías 59 para entender un poco más de por qué una persona estaría en la oscuridad. ¿Están conmigo, familia? Invitados el día de hoy, ¿están conmigo? Amén. Qué increíble. Vamos a ir a Isaías 59. Y la Biblia dice así: la mano del Señor no es corta para salvar. Amén. Increíble, ¿verdad? Son buenas noticias. Ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces no es que Dios sea incapaz de salvar a una persona. No es que Dios sea incapaz de sacar a una persona a la oscuridad y ponerla a la luz. No es que Dios no escuche a estas personas. Pero hay algo que separa al hombre de Dios. ¿Qué son esas cosas? Las iniquidades. En otras palabras, esos pecados. El pecado es esa barrera entre Dios y nosotros. Tenemos que entender que a medida que nosotros pecamos, y vamos a entender quién ha pecado después, a medida que nosotros vamos pecando, vamos poniendo un muro, construyendo un muro entre Dios y nosotros. Por eso es que Dios está en la luz y nosotros en la oscuridad. Hay algo separado que nos separa, que se llama pecado. ¿Están conmigo, chicos? Ahora, ¿cómo puede un hombre, una mujer, pasar de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz? Bueno, algo tiene que pasar con ese muro, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar con ese muro? Bueno, muchas personas responderían: dejar de pecar. Bueno, primero que todo, dejar de pecar es imposible. Por eso tenía que haber venido Jesús. Porque no es posible dejar de pecar. Ahora, ponte a pensar. Si tú has venido construyendo un muro y cada pecado es un ladrillo, ¿dejar de pecar destruye el muro? No, es dejar de construir, pero el muro ya está puesto. Entonces dejar de pecar no es una opción. Un gran ejemplo para dejarle entender a una persona que realmente necesita para destruir ese muro de pecados yo le debo saber, como en la escritura anterior, yo le digo a Pepito: tú creías que de pronto tú estabas en la luz, y yo te dejé ver que estabas en la oscuridad. Pero imagínate que yo te haya dicho: no, tú estás en la oscuridad, y tú me hayas metido un golpe porque te sentiste ofendido. Pero después te das cuenta que yo simplemente estaba diciendo la verdad, que tú estás en la oscuridad, y te diste cuenta de eso, pero tú ya me habías metido el golpe. Digamos que tú me dices: Juan Carlos, perdóname, realmente no sé qué pasó. Ahora, porque tú me pediste perdón, ¿ya estamos bien? ¿O tengo que hacer yo primero para que nuestra relación vuelva a estar bien? ¿Qué necesita pasar? Bueno, sí, de pronto tú puedes pedir perdón y puedes ser sincero, pero ¿qué tiene que pasar de parte mía? Yo tengo que perdonarte. Para que la relación esté bien, la persona que ha sido ofendida tiene que perdonar. ¿Están conmigo, chicos? Tú has ofendido a Dios. Nosotros nos hemos separado de Dios por el pecado. Hemos ofendido a Dios. Y tú puedes decir: sí, yo pido perdón. Pero el punto no es eso, es que Dios te perdone a ti. Lo único que necesita una persona para entrar de las tinieblas a la luz, ¿qué es? El perdón de Dios. Entonces, si nos visitas el día de hoy y sabes que has pecado, solo enfócate en una cosa el día de hoy: el perdón de pecados. Si Dios perdona tu pecado, tú ya has recibido misericordia. Serás parte del pueblo de Dios. Pero la pregunta es: ¿cómo recibimos el perdón de nuestros pecados? Eso lo vamos a ver el día de hoy, pero se entiende que lo que nos separa de Dios es el pecado, y lo único que nos acerca a Dios nuevamente es su perdón. Amén. Entonces vamos a una escritura que está en Romanos, para entender un poco más acerca de la ciencia detrás del pecado. En Romanos, capítulo 3, versículo 3, dice así: pues todos han pecado. Pues todos han pecado y están
privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto sus pecados. Tenemos que entender que es el pecado lo que nos aleja de Dios. ¿Y quiénes han pecado? Todos. Entonces, ¿quién está privado? ¿Quién está privado entonces de la gloria de Dios? Todos. Todos en algún momento estamos en la oscuridad. ¿Y qué ha sido eso lo que nos ha traído a la oscuridad? Nuestro pecado. Pero dice, pero somos justificados gratuitamente. O sea, nadie te puede cobrar, ¿verdad? Es como, nadie, no tienes que pagar. Gratuitamente, ¿gracias a qué? Al sacrificio que Jesús efectuó, que se recibe por la fe en su sangre. Entonces hay algo en la muerte de Jesús que realmente nos permite ¿qué? Ser perdonados de nuestros pecados. Pero tienes que entender el día de hoy que no existe tal cosa como una persona buena moralmente. No importa si tú dijiste una mentira, no importa si robaste o no importa si mataste, todos están destituidos de la gloria de Dios. Una persona que mintió está destituido de la gloria de Dios. Una persona que robó está destituido de la gloria de Dios. Una persona que mató está destituido de la gloria de Dios. No hay tal cosa como una persona moralmente buena. ¿Qué quiere decir? Una vida moralmente buena no te salva. Tú no puedes ganarte la salvación a punta de vivir una vida moralmente buena porque tú ya pecaste. Todos han pecado. Todos están destituidos. Ahora, ¿a cuál de estas tres personas le va a costar más entender que es un pecador y que merece, que está destituido de la gloria de Dios? El que cree que ha sido bueno. Esa persona que no, yo he dicho mentiras, pero yo no he hecho mal a nadie. No, Dios no hace distinción entre pecados. Tú has pecado, tú estás destituido de la gloria de Dios. No existe una persona moralmente buena para Dios. Todos somos merecedores ¿de qué? De estar destituidos de la gloria de Dios. ¿Están conmigo, chicos? Esa persona religiosa, ¿verdad? No, pero yo me porto bien. No existe tal cosa como ganarte tu salvación. No existe tal cosa como una vida moralmente buena que te salve. No, yo le hago mal a nadie. No existe tal cosa. Ahora, la realidad es que una persona que ha mentido no va a recibir las mismas consecuencias que la que ha matado en esta tierra, ¿verdad? A uno le dirán, ok, ¿qué pasó ahí? El otro lo meterán en la cárcel. Pero espiritualmente, a todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Están conmigo, chicos? Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso, que lo que nos separa es el pecado y que todos hemos pecado. Pero es gracias al sacrificio de Jesús y la fe en su sangre que podemos ser gratuitamente salvos. ¿Están conmigo, chicos? Si nos visitas el día de hoy, ¿cómo estás tú con Dios? Si nos visitas el día de hoy, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿O crees que porque no le haces daño a nadie ya eres salvo? Bueno, vamos a ir a Gálatas 5 para entender un poco más acerca de lo que te ha alejado a ti y a mí de Dios. Gálatas 5, versículo 19. Acá vamos a leer un poco el resumen de la vida de Juan Carlos Arias antes de ser discípulo. ¿Amén? Tal vez la tuya también. Gálatas 5, versículo 19 dice así: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo cuando leo esta escritura a muy grandes rasgos le comparto a las personas lo que yo era antes. Un inmoralmente sexual, claro. Cualquier relación sexual antes del matrimonio, sea hombre, mujer, incluso animales. Eso puede pasar en la vida de las personas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir impureza? Cualquier cosa que te haga impuro. Puede ser que tu forma de hablar, las lisuras,
la pornografía, la masturbación, todas esas cosas. Yo comparto un poco de lo que era mi vida, ¿verdad? Para que las personas entiendan que esta es la vida que las personas están viviendo fuera de Dios. Y después le pregunto si tiene alguna pregunta de lo que estas cosas significan, ¿verdad? Yo quiero explicar algunos de esos para que ustedes sepan. Libertinaje, ¿qué es libertinaje? Algo hecho en exceso. Cualquier cosa. Si tú estás trabajando mucho y no le estás dando el tiempo a Dios como debe ser, tú estás cayendo en libertinaje. Si lo que estás haciendo puede ser cualquier cosa, puede ser tu negocio, puede ser tu familia, si no te está permitiendo vivir como un verdadero cristiano, eso se llama libertinaje. Y también un ídolo. Tu familia puede ser tu ídolo, tu trabajo puede ser tu ídolo, cualquier cosa que te impida vivir la vida que Dios nos ha dicho que quiere que vivamos para nuestro bien, amén. Otra, muchas personas hablan de orgías. Muchas veces creemos que es sexo grupal. No, es desenfreno grupal. Y tú no tienes que hacer parte exactamente de estar haciéndolo para caer en este pecado. Tú simplemente tienes que estar ahí, simplemente aceptándolo. Si las personas, no, yo voy a estas reuniones donde ellos toman, ellos hablan de esta manera, pero yo solo estoy tomando agüita y riéndome de lo que ellos hacen. Tú estás participando en una orgía espiritualmente. Es desenfreno grupal. Tú eres culpable por asociación, lo que llaman en el derecho, ¿verdad? Esas cosas que dicen, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto me enseña que una vida moralmente buena no te salva, pero vivir una vida así te condena. Entonces, Juan Carlos, ¿qué quiere decir? ¿Que nadie en esta congregación practica estas cosas? Bueno, si es un verdadero discípulo, no. Porque un discípulo peca, un discípulo no practica el pecado. Como dije antes, todo el mundo peca. Es imposible no pecar. Pero otra cosa es practicar el pecado. Cuando esto es parte de tu vida, es cotidiano, ese es tu estilo de vida, tú lo estás practicando y no puedes heredar el reino de Dios. Si nos visitas el día de hoy, estás viviendo algo de esto, no puedes heredar el reino de Dios. Ya sabes entonces que te ha estado alejando de Dios y que te ha destituido de la gloria de Dios. Un discípulo peca, ¿pero qué? Un discípulo no practica el pecado. ¿Están conmigo, chicos? Yo le he preguntado a la persona, ¿hay alguna de estas cosas en esta lista con la que te sientas identificado? Y yo lo llamo a ser, ¿me entiendes? Un hombre conoce un hombre, una mujer conoce una mujer. Sabemos cuáles son los pecados que en el mundo se practican. Por eso yo le digo, ¿hay alguna de estas cosas con que te sientas identificado? No, ninguna. La impureza. Sí, es así. La mentira. Sí, esa también. Muchas veces las personas no quieren compartir, pero saben muy dentro que están practicando estas cosas. Ahora entiendes tú que esto es lo que te ha venido alejando de Dios. Esto es lo que ha creado la división entre tú y Dios, y por eso es que estás en la oscuridad. Después de eso, vamos a Timoteo. Vamos a la segunda de Timoteo, capítulo 3. Ahora solo para el récord, porque cuando dije que yo compartí un poco de mí, yo le hablo acerca de cómo yo fui moralmente sexual y todo eso. Ahora, cuando hablé de hombres, mujeres y animales, no es que yo haya hecho eso, ¿ven? Pero hay personas que lo han hecho, ¿verdad? Pero todo esto nos aleja del pecado, no hay cosa peor, ¿verdad? Pero esas cosas nos han alejado de Dios. Ahora, 2 Timoteo, capítulo 3. Porque sí, realmente yo era de los que buscaban qué placer con mujeres antes del matrimonio. Impureza también, pornografía, masturbación, eso era el pan de cada día. Ese era el pan de cada día de los hombres del mundo. Pero no solo los hombres, pero también de las mujeres. Y todas esas cosas nos han alejado de Dios. 2 Timoteo capítulo 3 dice así: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Yo era de esas personas que la misma Biblia decía: con esa gente ni te metas. Un hombre lleno de egoísmo, jactancioso y arrogante, vanidoso, como quiera, desobediente a mis padres, impetuoso, ¿verdad? No pensaba antes de actuar, simplemente actuaba sin razonar si estaba bien o mal. Y todas esas cosas son las que me alejan de Dios. Ahora mi pregunta es: ¿qué son estas cosas en tu vida que te están alejando de Dios? Si no sabes qué significa una de ellas, yo le pregunto a la persona: ¿hay algo que no sepas qué significa? Porque hay muchas de estas que las personas no saben, ¿verdad? Alguna de ellas es, puede ser, dice acá, implacables, que no se puede aplacar, ¿verdad? Cuando entra en un estado emocional, no hay quien lo pare. Puede ser cualquier emoción, ¿verdad? Implacable, no puede aplacar a una persona. Impetuoso, que actúa sin pensar. ¿Qué más acá? Impío, no tiene piedad, es una persona cruel. Bueno, acá habla de arrogante, blasfemos y todas estas cosas. La misma Biblia dice que los que practican tales cosas, bueno, que no te metas con estas personas. Hoy es tiempo de empezar aquí a autoexaminarnos. ¿Qué es eso que te está alejando de Dios? Nuevamente, una vida moralmente buena no te salva, pero una vida así te condena. Y no puedes entrar al reino de Dios. No puedes ser salvo si sigues practicando estas cosas, si sigues en la práctica de estas cosas. ¿Están conmigo, familia? Tienes que ser muy real con la persona. ¿Qué son estas cosas con las que te sientes identificado, que te han venido alejando de Dios? Ahora, llega un momento en que tú tienes que estudiar con los religiosos, ¿verdad? Los religiosos son los más coloridos, porque dicen que ¿qué? No, tal vez en algún momento yo vivía de esta manera, pero ya no. Ok, vamos a una siguiente lista, y yo creo que es la más larga para los religiosos. Vamos a ir a Santiago. Ok, Pepito, tú has estado ya yendo a la iglesia por mucho tiempo y antes vivías de esta manera, pero ya no. Me alegra por ti. Ahora, Pepito, tú me has dicho que tú has estado yendo a la iglesia, pero no has estado viviendo como un discípulo, ¿verdad? No has estado viviendo tu propósito de ser discípulo, no has estado negándote a ti mismo. Vamos a ir a esta escritura que está en Santiago. En Santiago 4, versículo 17. Y esta yo la llamo la lista más larga de todas, ¿verdad? Dice así: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Cuál es el pecado acá? Tú saber lo bueno que tienes que hacer y no hacerlo. Yo lo llamo a esto el pecado de no ser discípulo. ¿Por qué? Porque las personas allá religiosas saben que tienen que vivir el propósito de hacer discípulos, saben que tienen que tener una relación diaria con Dios, saben que tienen que negar a algunas cosas para hacer la voluntad de Dios, pero no, ellos están tranquilos yendo a la iglesia nomás, pero no están viviendo la vida que saben que tienen que vivir. En pocas palabras, saben hacer lo bueno y no lo hacen. ¿Y cómo se llama Dios a esto? Pecado. Una persona religiosa puede estar viviendo el pecado, porque aunque no esté viviendo el pecado de cometer estas cosas horribles, están viviendo el pecado de no hacer el bien que saben que tienen que hacer. Muchas personas creen que es simplemente dejar de hacer lo malo. No, vamos a ver, es parte del estudio de Bruce, pero tú entiendes que si tú has estado yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando, pero realmente no estás viviendo como un verdadero discípulo, estás pecando, porque sabes que hacer el bien y no lo haces. Yo estoy muy animado que el día de hoy volvió a unirse a nuestra familia nuestro hermano Marlon, amén. Eso es increíble. Pero él encima de todos los pecados que pudo ver en su corazón, de pronto egoísmo y orgullo, se dio cuenta que esto era otro, que él podía estar yendo a una iglesia, que él podía estar orando, pero no estaba viviendo realmente la vida de un discípulo.
Y por eso es que Él volvió al lugar donde nos apoyamos unos a otros a vivir la vida de un discípulo. ¿Quién está animado con nuestro hermano Marlon el día de hoy? Porque no hacer el bien que sabes que tienes que hacer es pecado. Ahora, si nos visitas el día de hoy, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Eres de los que siguen el mundo pecando deliberadamente? ¿O eres de los religiosos que, aunque dejaste a un lado lo malo, no has empezado a vivir lo bueno? Hoy vamos a ir a Romanos 6. Y todo este pecado, tanto lo malo que hemos cometido como lo bueno que hemos dejado de hacer, nos ha hecho merecedores de una cosa. En Romanos 6, vamos a leer versículo 23. Entonces, como ya vimos antes, hay dos tipos de pecados, ¿verdad? Están los de comisión, los que se cometen, y están los de omisión. Es que tratas de omitir el bien que sabes que tienes que hacer. Entonces, ¿cuáles son los tipos de pecados? De comisión y de omisión. Simplemente importante para que lo sepan, ¿verdad? De comisión y omisión. Vamos a ir a Romanos 6 y vamos a leer el versículo 23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué es lo que tú y yo merecemos después de una vida de estar arduamente pecando de omisión y comisión? La muerte. Eso es lo que tú y yo merecemos. ¿Y qué es la muerte? Una eternidad sin Dios. Y tiene sentido, ¿verdad? Eso es lo que merecemos, porque al final, viviendo de esta manera, lo único que estamos diciendo es: Dios, yo no quiero estar cerca de ti. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? Una eternidad sin Dios. Muchas personas creen que lo que habla la Biblia como infierno es una injusticia. No, es lo más justo de todos. Si tú has estado viviendo tu vida, toda tu vida, haciendo cosas que te alejan de Dios, ¿por qué te estás preocupando que vas a pasar la eternidad sin Dios? Si nunca te importó estar cerca de Él. Entonces, ¿qué vas a recibir tú y yo por estar haciendo estas cosas que nos separan de Dios? Bueno, toda una eternidad sin Dios. Y eso se le llama en la Biblia infierno. ¿Están conmigo, familia? Y eso es lo que tú y yo somos merecedores. Esa es la realidad. Eso es objetivamente lo que merecemos, pero no queda ahí, ¿verdad? Porque dice: mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Tú sabes qué es una dádiva? Una dádiva es un regalo inmerecido. Tú ya sabes lo que te mereces. Lo que tú y yo hemos venido haciendo nos hace merecedores de la muerte, pero una dádiva, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién lo anima a eso el día de hoy? ¿Quién lo anima el día de hoy? Que Dios nos da esa dádiva, ese regalo inmerecido. Esas son las buenas noticias que entraremos en el día de hoy y vamos a hablar el día de hoy. Si nos visitas el día de hoy, no queremos condenarte, queremos dejarte saber dónde espiritualmente estás, para que entiendas dónde Dios quiere llevarte. Amén. Pero antes de entrar al estudio de luz, ahí es donde tienes que hacer la línea de tiempo espiritual. Simplemente te voy a dar unas preguntas que puedes hacerle a la persona, y si nos estás visitando hoy, contesta esas preguntas. Tu vida está en una línea, ¿verdad? Vamos a decir, yo voy a hacer mi ejemplo. Yo nací en el 95 y estamos en el 2004, ¿verdad? La primera pregunta: ¿cuándo empezaste a creer en Dios? Lo que yo le digo, ¿cuándo empezaste a creer en Dios? Ok, yo empecé a creer en Dios como a los 10 años, en el 2005. Entonces, 2005, ok, creer en Dios. ¿Cuándo fuiste bautizado? Yo fui bautizado de católico y ni me avisaron. No me acuerdo ni siquiera cuándo fue, pero fue como al año, creo. Después también me bauticé a los 16 en una iglesia evangélica. Ok. ¿Cuándo realmente te arrepentiste de tus pecados? Bueno, después de que me bauticé por segunda vez, yo comencé a vivir más aún en pecado. Yo no sé si realmente me he arrepentido.
Eso es lo que la persona te puede decir, o te puede decir cualquier cosa. Tú simplemente pon el año, ¿verdad? ¿Cuándo recibiste el perdón de tus pecados? Puedes preguntarle, ¿cuándo recibiste el perdón de tu pecado? ¿Lo anotas ahí? ¿Cuándo recibiste el Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Qué otra pregunta? ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo fuiste salvo? Ponlo, ¿verdad? Hay una línea del tiempo espiritual de la persona y al final, ¿cuándo fuiste hecho un discípulo? Bueno, la realidad es que si llegaste a este momento con él, es porque no has estado viviendo como un discípulo, ¿verdad? Entonces, ahí puedes poner discípulo, aún no. Y después de que tienes estas preguntas y ella sabe lo que ha sido su vida espiritual, lo llevas al estudio de luz, y es lo que vamos a empezar el día de hoy. ¿Están conmigo, familia? ¿Están preparados? Vamos a ir a Juan 3. Ok, entonces vamos a ir a Juan 3. Juan 3, vamos a leer el versículo del 1 al 7. ¿Están conmigo, familia? Dice así, Juan 3, versículo 1 al 7. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que es un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De verdad te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprenda de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Entonces ya hemos visto en este estudio una escritura que hablaba del reino de Dios, ¿verdad? Que decía, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora estamos viendo otra que habla del reino de Dios, pero es Jesús hablando de cómo entrar al reino de Dios. ¿Y qué dice? Naciendo de nuevo. Para entrar al reino de Dios, para ser salvo, tienes que nacer de nuevo de dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? De agua y de espíritu. Tú puedes preguntar a la persona qué significa eso, ¿verdad? Tal vez si hiciste el reino, ella ya sabrá. Pero ¿qué quiere decir? Si una cosa, el pecado, no te permite heredar el reino de Dios, el practicar estas cosas, y tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, ya puedes ir pensando que no puedes. ¿Qué es la vida de un hombre que nace de agua y espíritu? ¿Cómo luce o cómo no luce la vida de un hombre así? Entonces, el primer paso que nos habla de cómo entrar a la luz, hay que nacer de nuevo. Ahora, ¿tú crees que esto es una decisión que pueden tomar por ti? No, es una decisión completamente racional que tú tienes que tomar, de nacer de nuevo de agua y de espíritu. Vamos a ir ahora a Hechos 2. Y acá es donde las cosas se ponen muy, muy buenas, porque es el plan de salvación de Dios, es la dádiva de Dios, el regalo inmerecido. Como ya hemos visto anteriormente, en Hechos 2 se predica por primera vez que el evangelio a todas las naciones, amén. ¿Y quién era el que tenía las llaves? Pedro. Pedro es el que comienza a hablar de lo que realmente fue Jesús y lo que hizo. Y vamos a empezar a leer desde Hechos 2, versículo 22. Esta es la manera en que yo lo haría, pero vamos a leer del 22 al 24, y esta es la manera en que yo haría. Versículo 22 dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales, prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Repito, la primera cosa que tú tienes que creer para ser salvo es que Jesús vino de parte de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios, y Dios por medio de milagros, señales y prodigios como confirmó estas cosas. ¿Tú crees que Jesús era el Hijo de Dios y que vivió la vida como la Biblia nos dice? Sí, creo, increíble. Seguimos, versículo 23. O sea Jesús, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Algo interesante, Pepito, es que estas personas
Pedro les dice que ustedes por medio de gente malvada lo clavaron en la cruz. La realidad es que estas personas que estaban oyendo no habían estado ahí, no habían estado en la crucifixión de Jesús. ¿Por qué Pedro les diría que ustedes por medio de gente malvada? Bueno, muchas personas dicen porque eran judíos. Y yo, no. ¿Por qué diría ustedes? ¿Tú recuerdas por qué Jesús estaba en la cruz? ¿Para pagar por qué? Por los pecados. Entonces, ¿los pecados de quién llevó a Jesús en la cruz? Los de ellos, ¿verdad? Pero, ¿tú, Pepito, también has pecado? Sí. Entonces, ¿quién puso a Jesús en la cruz? Fuiste tú. Para creer realmente y ser salvo, tú tienes que creer que fue tu pecado el que puso a Jesús en la cruz. Te doy noticias el día de hoy. Tú eres un asesino. ¿Por qué? Porque tú eres responsable de la muerte de Jesús. Si aún tú no entiendes que fueron los pecados tuyos los que pusieron a Jesús en la cruz, no vas a entender realmente lo que Jesús hizo por ti. Sí, encima de todas las cosas que has visto el día de hoy, que has hecho, pone ahí también simple homicidio. ¿Quién? A Jesús. Fuimos nosotros por medio de gente malvada. ¿Están conmigo, familia? Ahora, ¿tú crees eso? Tal vez sea difícil, ¿verdad? Pero la verdad, fuiste tú. Tú fuiste responsable de la muerte de Jesús. Versículo 24. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Jesús resucitó. ¿Tú, Pepito, realmente crees que Jesús resucitó al tercer día, como dice la Biblia? Sí, claro. Increíble. Increíble. Ese es el mensaje que tienes que creer para ser salvo. Pero queda ahí. Vamos a ver cómo respondieron estas personas al mensaje del Evangelio, versículo 36. Dice así: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Pedro quería hacerles entender que ellos fueron responsables. No existe una cosa como, no, yo no fui. No, tú fuiste responsable. Y Pedro quería dejarles entender que tú fuiste responsable de la muerte de Jesús en la cruz. Mi pregunta es, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Cómo te hace sentir el hecho de que fuiste tú quien puso al Hijo de Dios sin pecado, el que no merecía sufrir, lo pusiste en la cruz? ¿Qué sientes tú el día de hoy al entender estas cosas? Bueno, yo sé lo que sintieron estas personas. Vamos a leer el versículo 37. Dice así: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Ellos se sintieron profundamente conmovidos porque entendieron las buenas noticias. Y cuando tú entiendes las buenas noticias, tienes que sentirte profundamente conmovido. Porque entender que fuiste tú el responsable de Jesús en la cruz, pero que Él resucitó también. Pero, ¿qué vemos acá? Ellos se sintieron profundamente conmovidos. ¿Y qué preguntaron? Hermanos, ¿qué debemos hacer? A mí me encanta esa pregunta. A mí me encanta qué debemos hacer, porque denota una urgencia por hacer algo. Si tú al entender este mensaje no te da urgencia de hacer algo, aún no crees en el Evangelio, aún no crees en Jesús. Porque creer en Jesús es entender lo que hiciste, y al entenderlo es tomar una acción. Amén. Ellos preguntaron: ¿qué debemos hacer? Y esto es lo que Pedro le responde a ellos. Versículo 38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Amén. Ellos creyeron el mensaje. ¿Ya fueron salvos al creer el mensaje? No. Al creer el mensaje verdaderamente, ellos sabían que tenían que tomar una acción. Simplemente no sabían cuál era. Y Pedro les dice:
arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de pecados. Amén. Y cuando ya Dios, cuando es el momento en que una persona entra a la luz, cuando recibe perdón de sus pecados. ¿Qué recibe una persona que ha creído el mensaje, se ha arrepentido y se ha bautizado? Ha recibido el perdón de pecados. ¿Qué quiere decir? Ha salido de la oscuridad y ha entrado en la luz. ¿Están conmigo, familia? Si tú crees que creer el mensaje te salva, no. El mensaje tiene que inspirarte a tomar una acción. Y esa acción es arrepentirte y bautizarte. Y ahí recibes el perdón de tus pecados. Pero Dios no se queda ahí. Porque cuando saca toda esa cochinada que te ha estado alejando de Dios, Él te da un regalo, el don del Espíritu Santo. Y ahí es cuando ahí es donde naces de agua y de Espíritu. Ahí es cuando entras al reino de Dios. ¿Está conmigo, familia? Esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio. Eso es el plan de salvación. Ahora, Pepito, ¿entiendes esto? ¿Hay alguna duda que para ser salvo tienes que creer el mensaje, arrepentirte y bautizarte? Es claro, ¿verdad? La Biblia lo dice: recibes el perdón de pecados y ¿qué? El don del Espíritu Santo. Mi pregunta es, si nos visitas el día de hoy, ¿qué te han estado enseñando a ti? ¿Qué te han estado enseñando a ti para que realmente ser salvo? ¿Creer? ¿Te han estado enseñando acerca de esa gracia barata y que tienes que creer, pero tu vida sigue siendo la misma? Eso es realmente no aprovechar, eso es realmente no valorar el sacrificio de Jesús. Donde tú crees que puedas seguir viviendo de la misma manera, o haciendo lo malo o dejando de hacer lo bueno. Pepito, ¿qué quieres hacer tú el día de hoy? Yo quiero recibir perdón de mis pecados. Increíble. ¿Cuál es el primer paso? Creer el mensaje. El segundo es arrepentirte. ¿Qué es arrepentirte? Pepito. Bueno, muchas personas creen muchas cosas acerca del arrepentimiento. Muchos creen que arrepentirse es sentirse mal cuando pecan. No, es un arrepentimiento, es llamar remordimiento. Y lo que dice la Biblia, esto produce muerte. El remordimiento te lleva al infierno también. ¿Por qué qué? Porque aunque te hace sentir mal, no te permite cambiar tampoco. No te lleva a cambiar. No, arrepentirme es, si hice algo malo, dejar de hacerlo malo. Ok, eso es 50% verdad. ¿Qué quiere decir? Es una mentira. Arrepentirse en el griego es metanoia. La palabra, el nombre es importante, pero ¿qué significa? Es el concepto de un cambio de mente. Un cambio, 180. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estabas yendo para allá, dejar de pecar no es dejar de para allá. Como habíamos dicho antes, arrepentimiento no es dejar de hacer lo malo. Arrepentimiento es que si estabas yendo para allá y te das cuenta que te está alejando de Dios, es dejar de ir para allá y empezar a ir para allá. Es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Eso es verdadero arrepentimiento. Si estabas diciendo mentiras, arrepentirse no es dejar de decir mentiras, es empezar a decir la verdad. Si estabas siendo impuro, arrepentimiento no es dejar de ser impuro, empezar a ser puro en tu forma de hablar y vivir. Si estabas siendo un religioso, que estás simplemente a las malas, tratando de simplemente dejar de hacer lo malo, no es eso nomás, es empezar a hacer lo bueno, es empezar a vivir como un discípulo. ¿Están conmigo, familia? Eso es arrepentimiento, un cambio, metanoia, un cambio de mente que te lleva a un cambio de vida. Cuando tú tomes esa decisión de cambiar, de empezar a vivir como un discípulo, es que te has arrepentido. ¿Y qué tienes que hacer después de eso? Bautizarte. ¿Qué significa bautizo? Simplemente bautismo, que es sumergirse. Arrepentimiento es cambio, bautismo es simplemente sumergirse. Tienes que entrar al agua completo, no eso de chorrearte agua. Eso es antibíblico. Nunca viste eso pasando. ¿Están conmigo, familia? Vamos a ir, para que la persona pueda entender un poco más, vamos a ir a Romanos 6. Romanos 6. Deben saber, familia, cuando lleguen ahí. En Romanos 6, versículo 1 dice así: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos
los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Esa escritura no nos deja duda alguna de lo que realmente es el momento en que nos bautizamos. En las iglesias religiosas simplemente hablan del bautismo como una señal externa de una fe interna. Simplemente es algo que tienes que hacer porque Jesús dijo que había que hacerlo, pero nunca entienden qué están haciendo ahí. Por eso es que hay personas, iglesias, bautizando allá, pero no saben que realmente el arrepentimiento. Bautizan a cualquiera porque para ellos simplemente es algo que hay que hacer, pero no entienden cuál es un requisito para el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Bueno, como ustedes saben, nos habla acá de Jesús, ¿verdad? Jesús murió en la cruz, pero después de eso Jesús tuvo que ser ¿qué? Sepultado, ¿verdad? Y después de 3 días Él fue resucitado. Adivina qué tiene que pasar con nosotros. Exactamente lo mismo. Tú tienes que morir, tú tienes que ser sepultado y tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cuál es el momento en que mueres tú? Cuando tienes ese cambio de mente. Mueres a tu vida pasada. Ese es el arrepentimiento. Tú tienes que morir primero. Si no hay arrepentimiento antes del bautismo, tú simplemente te mojaste. Pero cuando hay realmente ese cambio de vida, es que estás muriendo a ti. Pero un muerto, ¿qué hay que hacer con un muerto? Hay que sepultarlo. Y ahí es cuando te unes con Cristo, en su muerte. Esa es la fe en su sangre. Y gracias al sacrificio de Él, tú puedes nacer aquí a una vida nueva. Yo recuerdo el día en que nací de nuevo. Yo recuerdo ese día donde yo no quería dejar mi pecado. Ya había llevado todos los estudios y todavía no sentía que yo no fuera salvo. Es como si existiera tal cosa. Yo me siento salvo. ¿Qué significa eso? No, tú eres salvo, no, si realmente has hecho las cosas como la Biblia dice. Pero ya los que me llevaba por mis emociones, ¿verdad? No, yo me siento salvo, yo estoy bien. Pero ¿cuál era el problema? Que yo no quería dejar de fumar marihuana. Y yo no le había dicho a nadie. Yo no le había dicho a ellos que yo sí quería seguir fumando marihuana. Pero ese día se reunieron los hermanos con mucha paciencia. ¿Qué está pasando? ¿Ves exactamente? ¿Sabías que no estabas viviendo como discípulo? ¿Sabía la vida que estás viviendo? ¿Por qué no quieres hacerlo? No, es que yo me siento bien ya. Pero llegó un momento en que yo dije, tengo que ser abierto con ustedes. Yo fumo marihuana y no sé si quiera dejarla. Ellos me dijeron, entienden que esto está alejado de Dios. Y me costó entender, porque yo era los que oraba antes y durante fumar. Yo creía que esto me acercaba a Dios. Yo simplemente estaba siendo engañado por Satanás. Pero ellos me dijeron, usted está dispuesto a dejar esto por Dios. Esto era parte grande de mi vida. Esto era mi identidad. Y yo dije, sí. 2 horas después, yo estaba naciendo de nuevo, amén. Yo fui bautizado esa misma noche. ¿Y qué? El resto es historia. Empecé a vivir una nueva vida. La pregunta es, ¿realmente has empezado a vivir una vida nueva tú? ¿Qué te han enseñado en los lugares donde han ido? Porque yo sé que las personas allá afuera, muchos, no están enseñando esto. Hoy tienes que ver tu lista, tu línea del tiempo espiritual. Realmente tú fuiste hecho un discípulo. Tú te arrepentiste de tus pecados y realmente moriste para el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y has vivido viviendo como un discípulo. Porque si no, hoy puedes tomar una decisión. Allá afuera, chicos, existen falsas doctrinas de lo que realmente es la salvación. Una de ellas, vamos a ver a Apocalipsis 3. Y si tú eres parte de las iglesias evangélicas, ya sea bautista o pentecostal, ellos creen en aceptar a Jesús en tu corazón. Una falsa doctrina que lleva a cientos de millones de personas al infierno, porque son tradiciones de hombres. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué hablo tan seguro de esto? Porque yo fui bautista, yo fui pentecostal, yo fui presbiteriano, yo fui de todo. Yo acepté a Jesús en mi corazón unas 5 veces. Y créanme, yo lo hacía de una manera sincera. Yo creía que en ese momento yo estaba aceptando a Jesús en mi corazón y que yo era salvo y que las cosas iban a cambiar, pero nunca cambiaron.
uno tal vez por un par de meses, hasta que volvía al mundo. Apocalipsis 3, versículo 20 dice así: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿A qué habla esta escritura acá? Bueno, muchas iglesias allá afuera hablan de esta escritura como si fuera la manera de ser salvos. No, tú sabes que estás cometiendo errores, ve y abre la puerta a Jesús, abre la puerta de tu corazón, acepta a Jesús en tu corazón y te dicen que tienen que hacer una oración nomás. Bueno, eso no existe en la Biblia. La realidad es que esta escritura no es acerca de cómo ser salvo. Primero tienes que ver el contexto de la escritura. Si tú ves el versículo 14, la Biblia dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. ¿A quién está acá Jesús hablando? A la iglesia, al ángel de la iglesia, ¿verdad? Está hablando a la gente de la iglesia. ¿Y recuerdan de qué está compuesta la iglesia? De discípulos, que de personas que ya habían creído el mensaje, se habían arrepentido y se habían bautizado. Esto no es una escritura para los que no eran salvos. Ninguna escritura es para los que no eran salvos. Todos los libros son ¿para qué? Para los cristianos. Ahora, nos enseñan cómo enseñarle a los no cristianos, ¿verdad? Pero esta escritura está hablando de la iglesia, a personas que ya eran salvas. ¿Cuál era el problema de ellos? Vamos a leer. Versículo 15. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobre la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es el contexto de esta escritura? Que esta iglesia de discípulos estaba cayendo ¿en qué? En la tibieza. En la tibieza espiritual. Habían empezado a vivir como discípulos, pero habían dejado ¿de qué? De empezar a ¿qué? Dejar de ser lo bueno. Estaban volviendo a su vida religiosa. Antes estaban viviendo como discípulos, pero ya estaban dejando de hacer lo bueno. Están cayendo en tibieza. Eso es lo que vemos allá afuera. Personas que simplemente no están viviendo como discípulos dentro de las iglesias. Y tú y yo no somos inmunes a estas cosas. Cuando tú dejas de vivir la vida del discípulo, te vuelves ¿qué? Tibio. Y Jesús dice: estoy por vomitarte de mi boca. Toda la iglesia estaba cayendo en tibieza. Jesús simplemente ¿qué? Les dice: ok, yo voy a salir de acá, y si ustedes realmente se arrepienten nuevamente, yo entraré y cenaré con ustedes. ¿Están conmigo, familia? Amén. El punto de todo esto, ¿es una escritura para cómo ser salvo? No, es una escritura para arrepentirse ¿de qué? De la tibieza espiritual. Amén. Si tú eres un discípulo, ¿cómo está tu vida el día de hoy? ¿Cómo está tu vida el día de hoy? Bueno, a los tibios, Jesús tiene ese mensaje: estoy por vomitarte de mi boca. Es el punto de todo esto. Por eso tenemos que ser fervorosos y arrepentirnos. ¿Están conmigo, familia? Eso es lo que nos llama la escritura. Ahora, hay otra falsa doctrina muy grande, que es que el pecado original. ¿Por qué bautizan bebés? No, el pecado original. Bueno, vamos a ir a una escritura que está en Ezequiel 18. Ezequiel 18, versículo 20. ¿Están todavía conmigo, familia? Sí. ¿Están animados el día de hoy? Sí. Amén. Ezequiel 18, versículo 20. Bueno, muchos hablan del pecado original, ¿verdad? Pero esto se volvió una doctrina religiosa en los años 500. ¿Por qué? Porque en este tiempo había algo, ¿cómo es que se llama esto? Podría decirse una pandemia, los bebés en este tiempo estaban muriendo. Después de que nacían, estaban muriendo. Entonces las personas creían que los bebés estaban yendo para el infierno, porque anteriormente la Iglesia Católica sí creía ¿en qué? En el bautismo para perdón de pecados. Pero llegó este momento en que ellos creyeron: ok, si el bautismo es para salvación y nuestros niños están muriendo,
al momento de nacer, hay que bautizarlos lo más rápido posible para que sean salvos. Y empezó con buenas intenciones, ¿verdad? Pero no se dieron cuenta que los niños van al cielo. Todos los bebés van al cielo. Nació de buenas intenciones, pero ¿se volvió qué? Una doctrina de humanos, donde tú puedes ser bautizado como bebé y ya eres salvo. Simplemente en el futuro tienes que confirmarte. Eso no es realmente bíblico. Vamos a ir a Ezequiel 18. Después hablaron, no, los bautizamos porque es el pecado original. Ellos nacen con el pecado de su padre y por eso tienen que ser bautizados. Bueno, vamos a leer en Ezequiel 18, versículo 20. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la culpa del hijo. El justo se le pagará con justicia, al malvado se le pagará con maldad. La Biblia nos ha enseñado desde siempre que tú no tienes que cargar con el pecado de alguien que no es tu propio pecado. Un niño no sabe qué es pecar. No hay maldad en un niño o un bebé. Él no tiene que cargar con el pecado de nadie. Pero ¿dónde nace esto? Se vuelve una doctrina religiosa en los años 549. ¿Y qué? Y se crea una tradición falsa, una tradición creada por hombres. Hoy tenemos que ver, y quiero dejarte saber, y bueno, le estamos enseñando a Pepito, ¿verdad? ¿Es realmente esto lo que te enseñaron a ti? ¿Es realmente lo que realmente tú has vivido? ¿Tú has vivido el proceso de creer el mensaje, arrepentirte verdaderamente, ese cambio de vida y bautizarse para el perdón de pecados? Al final solo puedes terminar preguntándole a Pepito, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres hacer tú? Yo creo que cualquier persona que haya entendido este estudio dirá, yo quiero arrepentirme y bautizarme, ¿amén? Porque es lo correcto, porque es la dádiva de Dios. Y tienes simplemente, para el siguiente estudio después de esto, yo le diría simplemente, tienes que entender lo que te ha alejado de Dios. Yo te recomendaría que hagas una lista de tus pecados y recomendamos que la persona haga una lista de pecados. ¿Para qué? Para que él vea todo lo que lo ha estado alejando de Dios. Esa lista nadie la va a leer, tú no la vas a leer, de pronto él la leerá porque vamos a confesar pecado y es lo que vamos a hablar de confesión en el próximo estudio también. ¿Pero qué? Básicamente, esa lista él la quemará. Él simplemente tiene que entender de las cosas que tiene que arrepentirse. Amén. Entonces, familia, ese ha sido el estudio de qué, de luz y oscuridad. Déjenme ver acá si hay alguna cosa que ustedes tengan que saber. Pues recuerden, la última cosa que tenemos que hacer después del estudio es sugerirle que haga la lista de pecados, ¿verdad? Tenemos también que saber cuáles son qué significa arrepentimiento y bautismo, ¿verdad? Tenemos que aprender las falsas doctrinas. ¿Cuáles son las escrituras de las falsas doctrinas de la salvación? Y al final, ¿cuáles son los pecados de omisión? ¿Y de qué? Y de comisión también, con las escrituras. Entonces, familia, vamos a seguir estudiando, vamos a ser diligentes con esto y que para Dios sea toda la gloria. ¿Amén?